Buenas tardes a quienes nos siguen en vivo desde diferentes comunidades autónomas a través de Internet y desde cualquier lugar del mundo. Arratsaldeon zuei guztiei. Os saludamos así porque no podríamos hacerlo en las miles de lenguas del planeta. Buenas tardes también a quienes estáis presentes en esta sala del Colegio de San Francisco de Pamplona, Iruña, al que agradecemos su acogida y facilidades dadas. Desde la plataforma Pi Free queremos saludaros y agradecer su participación a dos personas especialmente. Al profesor Paco Serrano, director del documental titulado La chapuza del bilingüismo, que está presente de modo telemático, y al también profesor Richard Weyling, aquí presente, que tras el visionado del documental conducirá el coloquio. Gracias también al Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Thank you very much, Richard. Gure plataforma irekita dago, gure helburua partekatzen duen edozein pertsona edota erakundea jasotzeko. Somos una plataforma abierta a acoger a cualquier persona o entidad que comparta el objetivo que hoy vamos a explicar aquí. A continuación veremos el documental y al acabar abriremos un coloquio entre los dos profesores mencionados y también con el público. Datorren astean, bigarren saioa egingo dugu eta gaurkoa bukatzerakoan honen berri emango dugu. Has gaitezen, comencemos. It's anyway, right? It's Esperanza Aguirre. It's a pleasure to have you here, Esperanza. Thank you very much. But people have told me that you speak English. Is it true? I do speak English, but I don't practice, so maybe I don't speak it very fluently. Has English been a useful tool for you? Yes, it has been very, very useful. That's why I think it is my duty as the president of the Madrileños. I am the responsible of the education of the Madrileños to promote the bilingual teaching here in Madrid. Not only in the private schools for the parents that can pay for it, but also, or especially, in the what we call public schools. That's a very which ambitious. is the difference. Except for Spanish and maths, the rest of the subjects are taught in English. So history or science subjects, biology? All of them. Okay. All of them. And that means a very important commitment of the parents, of course, but also of the teachers. En el año 2004, la Comunidad de Madrid lanza un programa pionero con el objetivo de mejorar el aprendizaje del inglés, al que denomina Programa Bilingüe. Este, entre otras muchas cosas, conllevaría que determinadas asignaturas, tanto en educación primaria como en educación secundaria, se impartirían en esta lengua extranjera. En un primer momento, parece que la comunidad educativa acoge mayoritariamente dicho plan con los brazos abiertos. Además, numerosas comunidades autónomas instauran planes similares en sus centros educativos. Al fin y al cabo, el inglés es muy importante y todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Pero recordemos que este plan fue una ocurrencia más del Partido Popular de Esperanza Aguirre y encima destinado principalmente a aquellos que no se podían pagar la educación privada que muchos de ellos tuvieron. ¿Qué podría salir mal? La Cámara, dirigida al rector de la universidad, en ella aclara. Antes que nada, debemos de tener claro cómo se organiza el bilingüismo, que está principalmente instaurado en la educación primaria, en lo que denominan colegios bilingües, destinados a niños de 6 a 12 años, y en la educación secundaria, en lo que se denominan institutos bilingües, destinados a adolescentes de 12 a 16 años. Para cada una de estas etapas presentan un modelo diferente. En la educación primaria, es decir, en los colegios,
El bilingüismo fija que las áreas de lengua extranjera, inglés y ciencias naturales serán impartidas única y exclusivamente en inglés. A estas se les deben añadir otras áreas, hasta completar un total del 30% del horario lectivo, lo que en la práctica, en la mayoría de los casos, hace que, aparte del inglés y naturales, las ciencias sociales y la educación artística sean impartidas también en inglés. En la educación secundaria, es decir, en los institutos bilingües, existen dos vías diferenciadas, la sección y el programa. La vía sección bilingüe acoge a los alumnos que demuestran un mayor nivel de inglés, y en esta los alumnos imparten única y exclusivamente en inglés de forma obligada, aparte de la propia asignatura de inglés, las áreas de biología y geografía e historia. Además, dependiendo de la disponibilidad del profesorado habilitado en el centro, se pueden impartir en inglés cualquier otra asignatura, excepto matemáticas y lengua castellana, lo que hace que, en la práctica, la mayoría de los institutos bilingües se decanten porque los alumnos de la vía sección impartan todas las áreas en inglés, salvo lengua castellana y matemáticas, esto es, física y química, plástica y música, educación física o valores éticos, entre otras. En la vía programa bilingüe, acuden los alumnos que demuestran un menor nivel de inglés y solo imparten en este idioma, aparte del inglés, un área con poca carga lectiva, como pueden ser la educación física o la educación plástica. Es decir, y esto es muy importante que comprendamos, en los institutos bilingües el alumnado queda dividido en clases en base a su nivel de inglés, sección, donde acuden los alumnos de mayor nivel académico en la materia y que imparten la mayoría de las asignaturas única y exclusivamente en inglés, y programa, donde van los que demuestran menor nivel del idioma y solo imparten en inglés un área un par de horas a la semana. El crecimiento de este programa bilingüe ha sido frenético. Comenzó en el año 2004 en 26 colegios y con 1.400 alumnos y ha pasado a contar en el curso 2019-2020 con 700 centros y cerca de 300.000 alumnos, lo que supone, entre otras cosas, que más de la mitad de los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid sean bilingües. Es necesario saber que, para que un centro se convierta en bilingüe, entre otras cosas, en principio, debe contar con la aprobación de docentes y familias a través del claustro y consejo escolar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho que la comunidad educativa haya decidido mayoritariamente y de forma tan rápida convertirse en bilingüe? ¿A qué se debe este boom del bilingüismo? Hay que tener en cuenta que el bilingüismo se ha impuesto acompañado de grandísimas dosis de propaganda política, ¿no? Ante todo fue un programa político que concibió Esperanza Aguirre para sus propios fines. Los políticos de cualquier ideología, cuando hablan de educación, dicen la palabra bilingüismo junto a la de calidad. Bilingüe, a veces hasta parece que la calidad la da el propio bilingüismo. Éramos un instituto muy grande del barrio, con línea 5. El instituto de al lado estaba perdiendo matrícula. El instituto de al lado puso el cartel y se llevó todo nuestro alumnado. Muchos centros han acabado decidiendo que quieren bilingüismo para poder tener demanda y sobre todo en una primera etapa. No obstante, aquí quiero decir que a partir de una segunda etapa todos los nuevos centros son bilingües por decreto, luego no hay elección. Los padres han decidido llevarlos a colegios bilingües al principio por la publicidad que se dio, por la propaganda que se dio, como que iban a ser mucho mejores sus hijos si iban a un colegio bilingüe, pero después porque no les sacaba más remedio. Yo, por ejemplo, vivo en Guadalix de la Sierra, pero el otro, un pueblo que está de los más grandes que hay cerquita, que es Colmenar Viejo, no tiene ni un solo cole no bilingüe. Si tú tanto dicen de la elección de la educación, si tú decides que tu hijo quiere ir a un no bilingüe, no puedes, porque es que no lo hay. Yo decidí llevar a mis hijos a un colegio bilingüe, no lo decidí. Realmente no tuve elección. Todos los colegios públicos de mi distrito, en Madrid, todos son bilingües. Todas las familias queremos que nuestros chavales aprendan idiomas, entonces se entiende que se tiene la creencia, desconociendo los problemas asociados que está trayendo este programa, se tiene la creencia de que se va a aprender mejor inglés y por eso las familias, como le dan mucha importancia, excesiva me parece a mí, al tema del aprendizaje del idioma, pues muchas tienen la preferencia de llevar a los chavales a centros bilingües. Pero esto está cambiando, ¿eh?
En Rivas está pasando que las familias y los niños que están saliendo de bilingüe de los colegios, cuando les toca elegir instituto, muchas familias y muchos niños piden que se les pase a colegios a institutos no bilingües. Valorar, entender, conocer que sí que ha habido a lo largo de todos estos años un cambio en la opinión pública. Yo creo que en un principio el marketing político del Partido Popular, de Esperanza Aguirre, colocó muy bien en la población madrileña la necesidad del bilingüismo como único instrumento exclusivo para aprender lenguas, pero las familias han experimentado lo que es el bilingüismo, que no es tal, y esa experiencia ha hecho que realmente se esté produciendo un cambio. Cada vez hay más familias que no quieren escolarizar a sus hijos en un centro bilingüe, que priorizan otras cuestiones, que quieren otra manera de enseñar las lenguas, y también cada vez hay una percepción más mayoritaria entre el profesorado que es crítica hacia este bilingüismo y sobre todo a esta manera de aprender lenguas. En un primer momento, las familias y los docentes abrazaron el bilingüismo, entre otras cosas porque llegaron a creer en él. Pensaron que realmente haría a los alumnos bilingües, que no afectaría al resto de materias y que sus hijos saldrían hablando inglés prácticamente sin esfuerzo, de forma natural, al nivel casi de un niño nacido y criado en Oxford. Si bien, tras haberlo experimentado, tras haberlo sufrido en sus carnes, cada vez más docentes y familias se están desengañando. Algo no funciona con este bilingüismo. Algo hace que cada vez más la esperanza inicial depositada en el programa desvanezca. Bueno, en nuestro libro entrevistamos a 5 profesores solamente como una pequeña muestra, pero la verdad es que tampoco los escogimos especialmente con ninguna intencionalidad. Fueron 5 profesores que sabíamos que eran profesores bilingües y que impartían su enseñanza en inglés. Y mira por dónde, no sé, resultó que los 5 valoran muy negativamente la experiencia del bilingüismo. Cuando das clase en inglés es como si estuvieses representando una obra de teatro, tanto para mí, que no soy nativa, como para ellos, que tampoco es su lengua materna. Esto hace que la espontaneidad y la creatividad brillen por su ausencia cuando estás siguiendo esa especie de guión no escrito. Yo sinceramente me considero un buen profesor, un profesor que sabe motivar a los alumnos, que hace actividades que gustan, que sabe transmitir, pero cuando me obligan a enseñar en inglés las asignaturas del bilingüismo, la verdad es que me considero un profesor regular tirando para malo, porque no tengo recursos, ni sé expresarme igual que en castellano, ni los alumnos entienden mis clases, no sé motivar, pueden llegar incluso a resultar aburridas esas clases que en castellano para mí y para los alumnos son totalmente diferentes. Una verdadera utopía disparatada y surrealista pensar que una cosa tan difícil como es la filosofía, que te cuesta ya mucho entenderla en tu propia lengua, la vas a entender en frases muy sencillas, muy cortas, como las que en una especie de inglés comanche, como el que la mayor parte de los alumnos al final acaban manejando. En lo que toca a la filosofía especialmente, nosotros trabajamos con conceptos abstractos, con la argumentación y con la reflexión, cosas que son incompatibles de realizar en un idioma que no es el propio o que no comprendes por completo. La historia no puede reducirse a una lista de palabras, a una lista de palabras en inglés. La historia son procesos complejos que hay que comprender bien. Si yo como profesora de historia tuviera que dar la historia en inglés, me sentiría absolutamente impotente porque tendría la absoluta certeza de que mi alumnado no se estaría enterando de nada. La historia no solo sirve para comprender el pasado, sino también para comprender el presente. Estudiarla en inglés imposibilita por completo desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico. Al final, lo que acaban aprendiendo son listas de palabras. O sea, por ejemplo, llegará un momento en que estudiarán la Revolución Francesa, entonces les enseñarán a decir francesa en inglés, revolución en inglés, precio del trigo en inglés, no sé, estados generales en inglés, rey en inglés, y es toda una lista de palabras, pero claro, entender algo de lo que verdaderamente pasó ahí y sobre todo, conseguir que te interese entender algo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa es una cosa que es completamente absurdo que ocurre en inglés. Yo una vez fui a un debate sobre este modelo bilingüe en el que acudieron las personas
de la administración que defendían su modelo estrella. Y bueno, yo intervine diciendo todas las dificultades que causaba el bilingüismo para los profesores y los alumnos, y lo que me contestaron fue que eso era positivo, que fuera más difícil enseñar en inglés, porque así a mí me motivaba como profesor a buscar nuevos recursos y me hacía esforzarme más. Y pensé, vaya argumento más absurdo, ¿no? Por esa regla de 3, sacar una ley que diga que todos los profesores a partir de ahora tenemos que dar las clases con los ojos vendados. Porque claro, eso nos va a hacer pues motivarnos más y generar nuevas actividades y nuevos recursos para dar la clase con los ojos vendados. Pierden principalmente pues todo aquello que hace una clase interesante y bonita y atractiva, hacer una clase monótona y aburrida, incluso absurda. Por ejemplo, un docente tiene instrumentos para atraer al alumno, para que le guste la materia, como pueden ser usar en clase la ironía, el sarcasmo, la provocación, la complicidad. Estas cosas no se pueden usar en un idioma que no es materno, ni mío ni suyo. Al final, cuando tú trabajas en un idioma que no es el tuyo, ni es el de ellos, las clases acaban convirtiéndose en una monotonía, una sucesión de nombres y de fechas, que por sí solos no sirven para nada, porque no sirven para hacer pensar al alumno, para provocarle intelectualmente. Los profesores siempre nos han dicho que no bastaba con tener muchos conocimientos sobre nuestra asignatura, nuestra especialidad para ser buenos profesores, que teníamos que intentar transmitir esos conocimientos a los alumnos, ¿no? Era según la pedagogía y los consejos pedagógicos, lo que debíamos hacer era intentar acercar esos conocimientos a los intereses del alumno, hacerlos llegar a través de estrategias motivadoras, intentar resultar de su interés. En un instituto bilingüe esto parece que pasa a un segundo plano, ya no tiene importancia, lo único que interesa es que el profesor dé su clase en inglés de principio a fin. Es decir, el mejor profesor ahora es el que habla todo el rato en inglés. El problema que hay es que lo que se deteriora con el programa bilingüe no son determinados contenidos más o menos difíciles, la filosofía es de los más difíciles, desde luego. Pero el problema es que se deterioran todos los contenidos y lo que más se deteriora es lo que precisamente la escuela pública debería de insuflar en el alumno, que es el amor por aprender, el amor por saber, la curiosidad por saber cómo son las cosas. Y eso naturalmente es imposible de despertar en frases que están todas en presente, que son frases muy sencillas, con unos términos que te acabas de aprender y que además enseguida vas a olvidar en un idioma que no es el tuyo. Es decir, que lo que se coarta, no sé, la catástrofe es más grave de lo que parece, porque lo que realmente queda coartado, queda mutilado y castrado es el amor por la sabiduría, el amor por el aprendizaje, el amor por el saber. En aquel momento, como todas las familias, pensamos que los hijos salgan sabiendo inglés y que no tengan que estudiar todo el inglés que hemos tenido que estudiar los demás fuera de la escuela, era una buena idea, porque no conocíamos el programa concreto del bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Es cuando lo vivimos, cuando nos damos cuenta de que es un fiasco. Soy maestra, pero también soy madre, y desde el principio, porque soy especialista de inglés, yo sabía que mi hija y mi hijo no iban a ir a un colegio bilingüe, porque enseñar inglés es otra cosa, y enseñar sociales y naturales es otra cosa. No pueden estar las materias al servicio de la lengua extranjera. O sea, yo quiero que cuando un maestro o una maestra en primaria quiere enseñar música a mi hija, a mi hijo, lo vive, lo disfruta, se comunica en su lengua materna, porque no es lo mismo. Yo creo que si hubiésemos dado las asignaturas en español, primero que los profesores, al ser su lengua materna, el español, se hubiesen podido expresar mejor y explicar mejor las cosas y probablemente profundizar más en ellas, y además la gente, o sea, los alumnos se hubiesen enterado mucho mejor, ¿no? O sea, porque al final, pues eso, muchas veces pasaba, sobre todo en los primeros años de la ESO, que pues nos pasábamos, perdíamos muchísimo tiempo en explicar ciertos conceptos o traducir ciertas cosas porque no se entendía. El bilingüismo ha perjudicado la educación de mis hijos, clarísimamente,
porque no es cierto que hayan aprendido tanto inglés como el programa publicita, pero es que además el nivel de ciencias sociales y de ciencias naturales claramente ha empeorado. No dan los contenidos que debieran ni con la debida profundidad. Por lo tanto, ni aprenden ciencias ni aprenden verdaderamente bien inglés. Y también lo que ocurre es que los chavales cuando finalizan, pues sí han aprendido algo más de inglés, pero realmente tampoco tienen un nivel de bilingüe. Most of my friends from primary did choose to go to a bilingual secondary school, and I kind of lost contact with a lot of them. But with others I didn't, and they told me how things were going for them and their classmates. And they didn't go well. They either didn't finish secondary school, or they were having to retake some subjects, and a lot of them, their level of English, they knew complicated words, they didn't know how to pronounce them, but they knew complicated words, they just didn't know how to speak. Pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que se le hace mucho más cuesta arriba el hecho de que las materias sean en inglés, ¿no? Y lo que pasa es que si a ti no se te da bien el inglés, no se te puede dar bien ninguna asignatura. Entonces acabas sacando peores notas en todas las asignaturas porque si no sabes bien inglés no puedes llegar a comprender la asignatura. Otro problema que vemos del programa bilingüe es que las familias realmente, para que los chavales aprendan y aprueben incluso, tienen que llevar a actividades extraescolares a sus hijos gastándose el dinero que cuesta en ella, actividades extraescolares de clases de inglés o campamentos de inmersión. Por otro lado también, gente que se ha quedado en la sección bilingüe, hay muchísima gente que, pues eso, que iba a clases particulares de inglés o cosas así, porque muchas veces al final necesitas clases particulares para poder llegar al nivel de exigencia de inglés que requieren todas las asignaturas. Entonces yo sí que creo que pues eso, que te requiere al final muchísimo más tiempo e incluso dinero con las clases particulares el hecho de estar en la sección bilingüe. Es como en el cuento del rey desnudo. Nadie parece que se atreve a decir en voz alta, espero que este reportaje sí sirva para ello, nadie se atreve a decir en voz alta lo que dice el niño este del cuento, pero si el rey, pero si está desnudo, ¿no? Pero todos le veían vestido, o decían que lo veían vestido. Todo el mundo considera que el bilingüismo es un éxito, o por lo menos la clase política de este país no se atreve a decir que el bilingüismo ha sido un fracaso estrepitoso y que nos está llevando al desastre. Pero la verdad es que luego cuando coges a la gente en privado, tanto si son alumnos como si son profesores, e incluso profesores bilingües, lo que te dicen es que, mira, esto está siendo un desastre. Y bien, ante este desengaño, ante esta lluvia de testimonios que reflejan a la perfección que el bilingüismo no va bien, ¿qué es lo que ha hecho la Administración todos estos años? Hemos conocido un informe, el primero que se hace del programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que cumple ya 12 años. Un informe, además, ha dicho Cristina Cifuentes, que saca muy buena nota porque confirma que los alumnos que estudian en el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid sacan mejores notas en todas las asignaturas que los que no están acogidos a este sistema de bilingüismo. Dice la presidenta regional que es un espaldarazo a este programa, que ya recibe 37 millones de euros en este pasado año 2016 y del que se benefician 250.000 alumnos madrileños. Un programa, ha dicho, que va a seguir avanzando. El bilingüismo en Madrid aprueba y con nota el primer informe que lo evalúa 12 años después de ponerse en marcha, y con la primera promoción ya en la universidad no deja lugar a dudas. No solamente aprueba con nota, sino que aprueba además con muy buena nota. El informe que se ha presentado hoy al Consejo de Gobierno lo que acredita es que los alumnos y las alumnas que han estado estudiando, que han cursado estudios bilingües, tienen mejores resultados académicos que el resto de los alumnos. Si la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid es de 6,50, en los alumnos bilingües asciende hasta 7,28, una nota que llega hasta el 7,58 en la prueba de inglés. Este curso ya el 45% de los centros públicos son bilingües, 360 colegios y 134 institutos. Los resultados de este informe lo que constituyen es un aval al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Ya llega a 360 colegios, a 134 institutos, lo cual constituye más del 45% de los centros públicos de la región. Vamos a seguir avanzando. Es nuestro compromiso ampliar el bilingüismo a la formación profesional y también extenderlo a la educación infantil.
Eso es, hacer oídos sordos a la realidad, basarse en informes precocinados, que posteriormente analizaremos, y decir que lejos de dar marcha atrás, lo van a ampliar, entre ellos a los más peques, a los niños de 0 a 6 años. La Orden 2126 del año 2017 regula la extensión del programa bilingüe español-inglés al segundo ciclo de educación infantil. De hecho, ya hay más de 30 centros de educación infantil que se han acogido al programa bilingüe. Así es, si el bilingüismo no está funcionando, pues la solución es más bilingüismo. Vamos a empezar desde bien peques, cuando aún no saben ni hablar bien castellano. Al fin y al cabo, es lo mejor, si los niños son esponjas. La Comunidad de Madrid ahora está planteando el incorporar el bilingüismo también a infantil de una manera más acentuada, y eso también nos preocupa mucho. En las etapas infantiles se está consolidando las emociones, la personalidad de los niños, y que el profesorado se tenga que expresar en inglés con los chavales dificulta esa conexión emocional que es tan importante con los chavales de pequeños. Entonces, si el bilingüismo está trayendo problemas en primaria y en secundaria, va a traer también y puede traer más problemas en infantil. Sobre la idea de que los niños son como esponjas, pues la investigación dice que eso funciona en situaciones de inmersión real de un niño que va a vivir a otro país y se ve rodeado de ese idioma por todas las partes, ¿no? En entornos académicos, cuanto más mayor eres, más eficaz eres aprendiendo. Cuando se han medido las tasas de aprendizaje a igual número de horas de enseñanza en quinto de primaria, cuarto de la ESO y bachillerato, en todas las medidas puntúan mejor los más mayores, salvo en fonética, donde puntúan mejor los de cuarto de la ESO, ¿no? Los más pequeños son peores aprendedores de muchas cosas y, entre otras cosas, de una lengua extranjera. La Comunidad de Madrid, a pesar de ser pionera en las evaluaciones externas del alumnado para después puntuar a los colegios, no se ha atrevido a evaluar de forma seria su programa bilingüe. No tiene ni una sola evidencia de que esté funcionando. Utiliza para defenderlo un informe sesgado que, para argumentar que su bilingüismo funciona, se basa en que los alumnos que han ido a la vía sección en los institutos sacan mejor notas en la prueba de acceso a la universidad que los de vía programa. Es decir, que los alumnos que previamente han asistido de primero a cuarto de la ESO a las aulas de buenos estudiantes en sección sacan mejores notas que aquellos que han asistido a las aulas de alumnos con más dificultades de aprendizaje en programa. ¡Oh, vaya sorpresa! Seguro que es debido a lo bien que funciona el bilingüismo y no la segregación que produce con la excusa de separar a los alumnos en clases dependiendo de su nivel de inglés. En primaria, que no existe una segregación tan evidente, se muestra cómo los colegios bilingües, a pesar de tener alumnado con mejor nivel socioeconómico en muchos casos, sacan peores resultados en las pruebas de las áreas que se imparten en inglés. Además, el último informe PISA ha reflejado que Madrid es la comunidad autónoma de España que más empeora sus resultados, sobre todo en ciencias, la más perjudicada por el bilingüismo. En fin, un desastre absoluto que la Comunidad de Madrid nunca se ha atrevido a evaluar. Hasta la fecha, solo ha habido estudios serios independientes realizados por organizaciones externas y todos señalan aspectos negativos de este bilingüismo. Entre ellos, el más completo de todos es el realizado por Acción Educativa. En general es muy difícil encontrar ningún país de Europa que en primaria y en secundaria, de hacerlo, lo hace en la universidad, del 100% de una asignatura en una lengua que no sea la lengua materna. Solo hay un país que da asignaturas en inglés, que es Malta, pero es una ex-colonia británica, ¿no? De los países europeos que mejores resultados sacan en inglés, lo curioso es que dan muy poco inglés. O sea, en el caso de Suecia dan media hora o una hora semanal. Eslovenia, que tiene muy buenos resultados, no empieza hasta tercero de primaria, donde dan 3 horas. Una de las características más resaltables del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid es que no ha sido experimentado, no ha tenido un programa piloto y tampoco ha sido evaluado realmente. Empezó a funcionar en un pequeño número de centros y ha funcionado como una especie de bola y donde por diferentes razones los centros se han ido apuntando. Y desde el año 2009
el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid solicitó una evaluación rigurosa y desde el 2009 que lo pidió la comunidad no ha hecho esa evaluación rigurosa. Es decir, nos encontramos con un programa único en el mundo, que se ha introducido a gran escala sin un programa piloto previo, sin una evaluación que pueda justificar sus resultados y que está cambiando por completo la educación de más de 300.000 niños solo en la Comunidad de Madrid y más de 1 millón en toda España en sus diferentes modelos. Así es, una auténtica aberración a los ojos de cualquier persona que tenga experiencia en el diseño de sistemas y modelos educativos. Lejos de una evaluación seria oficial, lo que sí está ocurriendo es lo que podríamos llamar un juicio popular de la gente que conoce el bilingüismo y que, al igual que la derecha política y mediática intentó ridiculizar la LOCSE, ya que según ellos generaba niños ignorantes que no aprendían, ha tomado al bilingüismo como una fuente de mofas fruto de su fracaso. Bilingüismo cañí, tonto bilingüismo o bilingüismo paleto son algunas de las denominaciones no oficiales que se le otorgan a este programa, que es objeto de mofa en redes sociales, con entradas que se convierten en virales, en periódicos, en los programas de humor de la televisión, Bilingüismo, puta mierda. incluso en la gran pantalla. Papá, ¿me preguntas las partes de la flor que tengo examen? Venga, vale, a ver. ¿Cuáles son las partes de la flor? Petal, petal, pistil. ¿Pero qué dices? Es que el cole es bilingüe y science es en inglés. Ya, pero entonces, ¿cómo sé si lo has dicho bien? ¿Has dicho tallo? No sé, ¿qué es el tallo? No teníamos bastante ya con el ridículo de algunos de nuestros políticos con el inglés. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Are you able to tell us in English how the talks have gone? Hablo en español. Nick Early, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer nada. Ahora tenemos que pagar sus frustraciones con esta educación bilingüe que roza el esperpento y que cada vez más es una fuente de mofas y memes. Pero, a pesar del ridículo e ignorancia que está provocando y del desengaño de docentes, familias y alumnos, el bilingüismo, en cierto modo, sigue triunfando. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues, por muy triste que sea decirlo, es algo que sí que ha conseguido. La segregación. Segregación entre centros, entre alumnos y entre profesores. Todas vivimos en los claustros ese debate. Si ponemos el cartel, vamos a tener alumnado de mayor nivel socioeconómico. Y mucha gente pensó que dar clase a esos chicos y chicas que se sientan en silencio, que vienen súper educados y educadas, que lo hacen todo bien, que trabajan mucho, eso era nuestra labor. Yo como maestra pienso que esa no es mi labor. Mi labor es educar a chicos y chicas que vienen y escuchan en silencio porque vienen de un nivel socioeconómico y a los otros y otras también, porque si no convivimos tendremos barrios segregados, un apartheid. Normalmente la gente suele preferir la sección bilingüe porque al final es como donde está la gente que tiene más nivel de inglés, ¿no? O sea, en mi instituto lo que pasaba es que la gente en programa bilingüe estaba como considerada peor estudiante. Pues eso, o sea, ya desde la propia dirección, o sea, se les consideraba como que tenían menos nivel, se les prestaba menos atención y todo. Ya desde muy pequeños los alumnos son conscientes de la segregación que provoca el bilingüismo. Yo tenía un niño de sexto de primaria, unos 11 años, muy buen chaval, pero que bueno, a veces hacía unos comentarios un poquito con prepotencia y él me lo dijo, me dijo, mira, profe, a mí no me gusta aprender las asignaturas en inglés, pero ¿cómo decírtelo para que no te enfades? Yo quiero ir al instituto a sección para así poder evitar en clase a esos alumnos que se portan mal y que se meten contigo. Las ventajas que tienes como un profesor habilitado es que ganas un poco más, pues puedes ganar a lo mejor hasta como máximo 170 euros si das todas tus horas, tus 20 horas de clase o 21 en bilingüe. A la hora de trabajar es más fácil, sobre todo a los interinos, que nos llamen antes, y a los que tienen destino definitivo les dan antes el destino definitivo también que a los no habilitados. No es como creo que debería ser la educación pública, ¿no? Porque eso al final que
consigan, por ejemplo, que yo he visto un montón de amigas que se han tenido que ir del instituto por el hecho de que no llegaban al nivel de inglés, y que en un instituto, pues eso, estén orgullosos de que empieces en primero de la ESO con 7 clases y en cuarto de la ESO acabes con 4 clases porque has invitado a irse a toda esa gente. Pues yo la verdad que no es el tipo de instituto en el que me gustaría estar. Su programa estrella ha sido el bilingüismo, pues potencian y dan más recursos a la sección bilingüe que al programa general, con lo cual el efecto es cada vez más discriminatorio. Los que más tienen reciben más y los que menos tienen reciben cada vez menos. Yo creo que el bilingüismo de la Comunidad de Madrid no es ninguna chapuza. Yo creo que es un proyecto deliberado de segregación del alumnado, y creo que también es una manera de fomentar la competitividad entre los centros escolares, en lugar de primar lo que realmente es importante, que es una escuela pública de todos y todas, para todos y todas. El bilingüismo ahonda más en la segregación ya creada por la existencia de la escuela pública y la privada, contribuyendo a la construcción de un modelo de escuela neoliberal que, entre otras cosas, hace que los centros educativos compitan entre sí por la búsqueda de más y mejor alumnado. El bilingüismo provoca segregación dentro de los 3 actores principales del sistema educativo: los centros, los alumnos y los profesores. En los centros, distinguiendo entre los centros no bilingües y los centros bilingües, aquellos a los que colocan un cartel muy grande en su fachada y que disponen de más recursos, como pueden ser asistentes nativos o más horas lectivas. Además, los centros bilingües, dado la complejidad de aprender una materia en un idioma extranjero, pueden verse tentados a invitar a los alumnos con más dificultades a acudir a un centro no bilingüe. Por otro lado, produce una clara segregación entre alumnos dentro de los mismos centros bilingües. En los institutos de secundaria, al establecer que los alumnos con mayor nivel de inglés, que, como es obvio, suelen ser los que tienen mejores resultados también en el resto de materias, vayan a unas clases, las de sección, y los alumnos con menor nivel de inglés, que suelen ser, entre otros, aquellos con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales o una situación socioeconómica desfavorable, vayan a las aulas de programa. Esta segregación causada por el bilingüismo está más que constatada por diferentes estudios e informes independientes. Por último, también genera segregación entre el profesorado, pagando un salario extra, dando antes un destino definitivo y posibilitando trabajar a los docentes que forman parte de la lista de interinos. Además, la Comunidad de Madrid permite que aquellos que, tras haber descubierto cómo funciona y qué supone dar una clase en un idioma extranjero, prefieran volver a trabajar en centros no bilingües, puedan hacerlo, convirtiendo así el bilingüismo en un programa que, tras atraer a los docentes ofreciéndoles ventajas respecto a sus compañeros, los atrapa en una prisión de la que ya es muy difícil escapar. Los motivos que me llevaron a habilitarme como profesora de filosofía bilingüe fueron el miedo a perder mi trabajo. Veníamos de unos años muy duros de recortes en educación, donde se subieron el número de alumnos por clase, el número de horas lectivas, entonces vi en la posibilidad de habilitarme una opción para no quedarme sin trabajo. La Comunidad de Madrid además no deja que los profesores que están habilitados se puedan deshabilitar. Esto hace que haya muchos profesores dando clases en institutos bilingües que no quieren dar esas clases. Con las instrucciones que nos dan de que los maestros que impartimos en el programa bilingüe no podemos hablar castellano, incluso que los niños no pueden saber que nosotros hablamos castellano, no sé hasta dónde quieren llegar. A que un niño de 6 años te llegue llorando a contarte un problema y tú le contestes en un idioma en el que no te entiende. En relación a si me han obligado a dar la clase 100% en inglés, es decir que sí, que tuve una mala experiencia con un curso en el cual, empezando dando la clase en inglés, vi que no conseguía los objetivos que me marcaba con ellos, estaban como muebles y como plantas, y cuando empecé a explicar en español vi que se interesaban por la materia, que les gustaba y que hacían preguntas interesantes, razón por la que me cambié a usar cada vez más el español cuando explicaba. Esto me llevó a una situación de acoso por parte de la dirección absolutamente, para que no utilizara nada ni una palabra de español,
Y finalmente también con la inspección que vino a hablar conmigo y me dijeron que si volvía a usar el castellano en mis clases, pues que me enfrentaba a que se me expulsara del cuerpo de profesores interinos, como en mi caso. Esa cárcel que no permite a los profesores hablar castellano en clase, que da lugar a cosas tan esperpénticas como que los alumnos hablen de Columbus sin saber, en ocasiones, quién es Colón, provoca que los estudiantes desconozcan muchos conceptos en nuestra propia lengua. Pero, ¿a qué se debe esta obsesión por el inglés y por el mundo anglosajón de nuestros gobernantes? ¿Por qué estamos asumiendo ya en los colegios el lenguaje y cultura anglosajona por encima de la nuestra propia? Yo tengo un hijo que hasta quinto de primaria estuvo en el programa bilingüe, se pasa a castellano en quinto de primaria y se encontró cosas como que había una serie de contenidos como eran los reinos de los seres vivos, que no se los sabía en castellano, solamente se los sabía en inglés, ¿no? Y lo mismo le pasaba pues con las partes del cuerpo, las partes de la flor, entonces se encontró de repente con el shock de que no dominaba en castellano pues bastantes contenidos. A ningún país de Europa o del mundo se le ocurre que sus alumnos estudien su propia historia en otra lengua. Es humillante el tener que enseñar, por ejemplo, el siglo de oro y llamarlo The Golden Age, por ejemplo. Es terrible enseñar a Góngora, a Quevedo y a enseñarles a leer textos en clase de ellos traducidos al inglés, algo que se puede ver en los libros de texto. ¿No os habéis dado cuenta que los villancicos ya no son los españoles, que hay que cantar todo el rato Jingle Bells o el dichoso reno que no se canta la marimorena ya para nada? Otra cosa que me llama a mí mucho la atención es el tema de Halloween, que yo cuando iba al colegio, no hace tantos años, no sabíamos muy bien lo que era, lo conocíamos a idas por algunas películas americanas en las que salía y ahora pues parece que es la celebración principal en todos los colegios españoles. Vamos, como esto sigue así, me veo en unos años en todos los institutos celebrando el baile de fin de curso y eligiendo como rey y reina al capitán del equipo de fútbol y a la capitana del equipo de animadoras. Es una cosa verdaderamente triste que esta especie de sumisión a todo lo anglosajón en un país que habla una lengua como es el castellano, como es el español, que habla, bueno, que es una de las 3 lenguas más habladas del mundo, junto con el inglés y con el chino. La clase política que ha impuesto el modelo bilingüe en la Comunidad de Madrid lo ha hecho en cierto modo porque es el inglés y el mundo anglosajón el que representa su ideología política. Así aquí incluso se han dado cosas tan esperpénticas como que 2 colegios públicos lleven como nombre Winston Churchill y Margaret Thatcher, 2 personas que no han aportado nada al mundo de la cultura ni al mundo educativo. Es más, esta última contribuyó a privatizar la educación en el Reino Unido y la relación con el mundo hispano más notable que ha tenido ha sido la de su amistad con un dictador genocida como Pinochet. Tanto nos hemos acostumbrado a la lengua de Shakespeare que porque una cosa proceda de un estado anglosajón parece que no procede de un estado anglosajón, sino que es algo común al género humano. Así vemos que el estilo de vida el de Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, parece lo más digno de imitar porque es lo mejor. Y no solo el estilo de vida, dígase también la comida, los juegos y juguetes, la ropa, todo lo que viene de ellos. Se considera que es lo universal. Pero en realidad lo que ocurre es lo que ya decía Elio Antonio de Nebrija, que siempre fue la lengua compañera del imperio. Toda esta sumisión del castellano a lo anglosajón choca mucho con el patriotismo de banderita, ya que ¿puede haber algo más antipatriota y humillante que estudiar la historia de tu propio país en una lengua extranjera? Además, llama mucho la atención que sean los mismos políticos que imponen el bilingüismo en Madrid los que se escandalicen porque en Cataluña se utiliza el catalán como lengua vehicular en la educación y promuevan allí campañas para que se pueda estudiar en castellano. Lo que demuestra que su supuesto patriotismo solo lo utilizan para enfrentarnos entre trabajadores españoles
pero que se arrodillan muy pronto a la hora de defender lo nuestro ante las potencias extranjeras dominantes, especialmente ante todo lo norteamericano. Y este bilingüismo, que hace que estudiemos la historia de nuestro país en una lengua extranjera, es un claro ejemplo. Ante esta locura del bilingüismo, a pesar de que la Comunidad de Madrid imponga que todos los centros nuevos sean bilingües, a pesar de que sea imposible que un centro, una vez aprobado el bilingüismo, pueda salir de él, a pesar de que un profesor, una vez que se habilite, tenga muy difícil volver a dar clases en castellano aunque quiera, y a pesar de que muchas familias se ven obligadas a llevar a un centro bilingüe a sus hijos, ya que en sus barrios o localidades todos los centros son bilingües, cada vez son más los miembros de la comunidad educativa que empiezan a organizarse para intentar detener este disparatado experimento didáctico. La Administración siempre presiona a los centros educativos para que voten a favor, en los claustros, voten a favor del programa de bilingüismo, para que lo asuman. En mi instituto estuvimos debatiendo las características y las consecuencias de ese programa y votamos por unanimidad que no íbamos a desarrollar, que no íbamos a solicitar el programa de bilingüismo. ¿Por qué? Bueno, valoramos que entre el profesorado supone una quiebra, una competencia entre los habilitados y los no habilitados, que se rompe el principio de mérito y capacidad. Además que era una manera de engañar a las familias porque no se aprende el inglés que declaran y además las ciencias se estudian mucho peor. Que las tutorías para resolver conflictos no se deben impartir en inglés porque entonces no se resuelven los conflictos de convivencia y porque algunos compañeros saldrían desplazados y las familias verían al alumnado dividido entre buenos y malos. Comisiones Obreras ha rechazado el programa bilingüe desde el primer momento, desde el primer decreto que se desarrolló y de hecho lo llevamos a los tribunales y de hecho tuvimos una sentencia favorable a nuestro recurso porque ya desde la primera regulación se impuso este modelo a la comunidad educativa. En el Colegio Alejandro Rubio desde el principio los padres estábamos en contra del bilingüismo, igual que los profesores, porque veíamos que era negativo para nuestros hijos o para sus alumnos. Entonces, bueno, ya en varias ocasiones habían intentado implantar el bilingüismo, pero a través de que nos habíamos opuesto a los padres no habían llegado a solicitarlo. Sin embargo, en esta última vez, el director, con el claustro en contra y con el Consejo Escolar en contra, en las dos votaciones habían salido en contra, decidió solicitarlo en contra de la normativa. La normativa dice que si no está el Consejo Escolar y el claustro a favor, no se puede solicitar. Aún así, la Comunidad de Madrid, saltándose su propia normativa, decidió imponerlo. Bueno, hicimos recursos, tanto los padres como los profesores, y hasta que no fuimos a los medios no conseguimos pues pararlo de alguna manera. My father was English, which is why I have this accent, and he spoke English to my sister and me since we were born. So we've basically learned Spanish alongside English. It was a big conversation in our house, the effect of bilingualism on students, and I was conscious about the problems. I also didn't want to be put in the same class as all the really smart, already know everything kids, the kids who were going to be in the section. Hemos creado un grupo en Facebook para intentar unir fuerzas los profesores que queremos deshabilitarnos y que estamos dispuestos incluso a ganar menos dinero o a trabajar después con tal de escapar de este modelo que consideramos que es la perversión del modelo educativo, es la destrucción de la educación y es una humillación para nuestras materias. Hemos puesto varias quejas al Defensor del Pueblo, recursos de alzada y si tenemos que llevar a juicio a quien haga falta, lo llevaremos a juicio porque nos parece que es totalmente injusto el que tú estés condenado de por vida prácticamente a trabajar en este modelo. Aun teniendo en cuenta estas pequeñas victorias, como que claustros voten unánimemente contra el bilingüismo, que los padres de un colegio frenen el intento ilegal de imposición en el centro de sus hijos, que el sindicato mayoritario de docentes se haya posicionado en contra de este programa o, incluso, que los alumnos que son bilingües de verdad rechacen el bilingüismo, la cuestión es que, tal y como está la legislación en la Comunidad de Madrid, una vez que un centro se convierte en bilingüe,
ya no hay marcha atrás, no se puede escapar. Por muy descontento que estén los profesores, las familias o los alumnos, están obligados a seguir con el bilingüismo, aunque lleven años y años reclamando que no funciona. Y esto es porque saben qué pasaría, muy probablemente, si se diera la oportunidad de escapar del bilingüismo, que su programa estrella se vería abocado a su fin. Castilla-La Mancha fue otra de las comunidades que empezó a apostar por el bilingüismo poco después de Madrid. Aunque no era tan radical, también implicaba que ciertas asignaturas se impartieran en inglés en primaria y secundaria. Sin embargo, en 2018, la Consejería de Educación de esta comunidad permitió un pequeño resquicio que algunos centros aprovecharon para escapar del bilingüismo. Para ello, eso sí, debían de cumplir una serie de difíciles criterios: llevar más de 4 años con el programa, contar con la aprobación por mayoría absoluta del claustro, contar con la mayoría del consejo escolar, emitir un informe de dirección convenientemente motivado, y tras esto la consejería lo evaluaría, pudiendo ser la resolución favorable o desfavorable. Pues bien, a pesar de todos los requisitos, 80 centros educativos dejaron de ser bilingües en el curso 2018-2019, lo que supuso que, en algunas provincias como Albacete, cerca del 20% de los centros bilingües abandonaran el programa en menos de un año. En Madrid, sin embargo, no existe aún la posibilidad de escapar. La libertad educativa, a la que siempre acuden para justificar los conciertos y privatizaciones, no existe en cuanto al bilingüismo. Nuestros hijos lo siguen sufriendo, y más aún si cabe, unos niños en particular. Al impartir las clases en inglés, por mucho apoyo visual o recursos que utilices, lo que pasa es que bueno, siempre hay un grupo reducido de niños que medio te sigue, una gran mayoría que te sigue a ratos porque no entiende bien el idioma y la mayoría de la clase desconecta, y luego están los alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos que vienen de un entorno socioeconómico más desfavorecido, que están toda la clase que prácticamente no se enteran de nada. Y yo los miro a veces y realmente se me cae el alma, porque son los alumnos con los que más nos teníamos que volcar y son los que el programa bilingüe más abandona. El bilingüismo a los alumnos de necesidades educativas especiales les afecta prácticamente a todos, porque el utilizar como lengua vehicular para aprender un contenido, el inglés, para ellos es muchísimo más difícil que para cualquier otro niño, sobre todo en los niños que tienen ya dificultades para el lenguaje, niños con dislexia, niños con trastorno específico del lenguaje, los niños del espectro autista. A mi hija básicamente le ha afectado en que seguramente le ha retrasado incluso a la hora de aprender el castellano, de la lectoescritura normal, porque hacíamos tanta presión y tanto esfuerzo en que aprendiera el inglés estos 3 años últimos, que seguramente se ha retrasado todo. La lectoescritura no la tiene dominada. Y ahora el problema académico es que no solo no controlo el castellano, sino que no puedo acceder a los contenidos que me están transmitiendo en un idioma que no entiendo. Incluso algunos niños con trastorno específico de lenguaje llegan a decir odio el inglés, odio el inglés. Y claro, es una pena, ¿no? Que niños que no tienen por qué tener una dificultad en el aprendizaje si no fuera porque la lengua vehicular es el inglés. Precisamente en las clases de ciencias es donde ellos tienen como más oportunidad para participar y para contestar a preguntas, para dialogar, para hacer trabajos en grupo, están contentos en las clases de ciencias en español. Desde que son en inglés, para ellos es una angustia que llegará a veces hasta producir ansiedad. El bilingüismo no ha contado con ellos. Entonces, claro, llegas a secundaria y ¿qué ocurre? Que en secundaria ya llega la segregación. Entonces, los que no tienen ninguna dificultad familiar, no tienen ninguna dificultad social, no tienen ninguna dificultad de aprendizaje, pues todos a sección y todos los demás a programa. Y claro, eso además luego da pie en determinados centros a que eso se premia y lo otro al final se castiga. Es segregador totalmente. Yo creo que un bilingüismo familiar, que es mi caso, o un bilingüismo de la sociedad alrededor, por ejemplo en Cataluña,
tiene sentido e incluso puede ser una ventaja para las personas que participan en eso. Sin embargo, un bilingüismo escolar impuesto de un idioma dominante en Madrid, yo creo que no tiene mucho sentido. Sabiendo todo lo que sé ahora, yo creo que no volvería a elegir un centro bilingüe porque, bueno, pues porque al final lo primero que creo que, como ya he dicho, se pierde muchísimo a nivel de expresión en castellano y se reduce mucho los conocimientos de todas las asignaturas, ¿no? De llegar al día en que tendremos que pagar la factura de este experimento delirante, de este experimento utópico y surrealista que ha consistido en la enseñanza bilingüe en comunidades autónomas que no son bilingües. Esto es un disparate. Yo creo que ya no podemos dejar pasar más el tiempo. Debemos de reflexionar seriamente sobre si queremos continuar con un programa que lo que hace es que los alumnos en clase no puedan participar ni expresarse bien, que en las materias no se profundice como es debido y solo porque pensamos y ya aceptamos que provoca una segregación y nosotros siempre queremos que nuestros hijos en esa segregación estén en el lado de los que se consideran los buenos, porque realmente el bilingüismo actualmente solo sobrevive por eso, por la segregación. Es triste decirlo, pero es así. En la cuestión didáctica ya está totalmente superado. Los padres, los profesores, hace mucho tiempo que nos desengañamos, no creemos en él. Tras los diferentes estudios y testimonios y los pésimos resultados en pruebas como PISA, el fracaso de este bilingüismo ha quedado más que constatado. La Comunidad de Madrid no ha tenido más remedio que rectificar y ya ha admitido en varias ocasiones, tanto de boca del consejero de Educación como de su actual presidenta, que se están replanteando y van a reorganizar el bilingüismo, llegando incluso a sugerir que determinadas asignaturas como la historia o las ciencias podrían dejar de impartirse en inglés. Algo obvio y de sentido común que aplaudimos y que esperamos que se haga cuanto antes. Si bien, hay una cosa que nos preocupa sobremanera: las reiteradas declaraciones que afirman que, a cambio de suprimir el bilingüismo en primaria y secundaria, se introduciría cada vez más en infantil. Es decir, visto que no funciona en estas etapas, antes que renunciar al programa, pasarle el marrón a los niños más pequeños. Pero esta no es la solución. No podemos menospreciar más esta etapa ni el trabajo tan importante de educadoras y maestras de infantil, sino darle más prestigios con mejores condiciones laborales como demandan, y no sacrificar su importante labor en pos de hablar en inglés a unos niños que aún ni hablan en castellano. El bilingüismo ha utilizado y sigue utilizando a nuestros niños como conejillos de indias, en un experimento didáctico sin precedentes, fruto de ocurrencias políticas sin un estudio ni una experiencia previa que avalara su introducción. Esto ha tenido consecuencias negativas incalculables para nuestros hijos, su rendimiento académico y su desarrollo social, a cambio de, a lo sumo, aumentar un poco su nivel de inglés, ya que los alumnos que han impartido 10 años de educación bilingüe aún están muy lejos de acercarse a algo que se pueda denominarse ser bilingüe. Ha tenido en su arma más importante para triunfar la segregación, pero la mentira ya no se puede sostener. Es más que evidente que este bilingüismo es un fracaso, una auténtica chapuza. Es hora de poner punto final, de apostar por un aprendizaje de lenguas que no desprecie el resto de las materias, ni el trabajo ni vocación de los docentes, que no reniegue y se avergüence de nuestro idioma ni nuestra cultura, vendiéndose a todo lo que venga del mundo anglosajón, que no segregue, que no aumente el fracaso escolar y, sobre todo, que no quite la ilusión y motivación por aprender a nuestros niños. Políticos de todos los signos, por favor, es mucho lo que está en juego, es mucha la responsabilidad que tenéis. Dejad a un lado el orgullo, la propaganda y el partidismo. Es hora de hacer autocrítica y apostar por una educación de calidad para todos y todas. Es hora de acabar con la chapuza del bilingüismo.
Arratsaldeon, mi esker etortzeagatik, buenas tardes, gracias por venir. Yo soy Richard Weindling. Para introducirme un poco, yo soy ex profesor de inglés. También he dado cursos de inglés para el profesorado en inglés. Obviamente he tenido que aprender castellano por mi cuenta. Soy padre de hijos trilingües. Mis hijos estudiaron en este centro, aprendieron el euskera en este centro, vivieron toda la experiencia de la educación primaria en euskera en este centro. Y por eso me siento agradecido a los sindicatos que me han invitado a participar en este evento. Creo que por lo que hemos visto en este excelente documental hecho por Paco Serrano, hemos visto que hay muchas cosas que tenemos en común. La experiencia que tenemos aquí en Nafarroa con el modelo PAI y sus antecedentes, y el modelo bilingüe que se ha introducido en Madrid. Yo no sé si me avisarán cuando vamos a tener el lujo de una conexión en directo con Paco Serrano, el responsable de este documental. Yo veo mis propias experiencias profesionales y personales reflejadas en este documental. Desde el punto de vista del profesorado, sé que hay muchos profesores que, siendo profesores exclusivamente del inglés, se ven con la necesidad de usar el castellano en clase, simplemente por el hecho de que cuando tienes un grupo de 30 alumnos, controlar un grupo de 30 alumnos, a veces con problemas de comportamiento, etcétera, etcétera, usar un idioma que no es el tuyo para esos fines simplemente no es posible. El usar el inglés como idioma vehicular para dar clase de historia o ciencia o cualquier otra materia más complicada ya es exigir demasiado al profesor o a la profesora y exigir mucho al alumnado, con los resultados que hemos visto reflejado en el documental. Desde el punto de vista del aprendizaje de idiomas, lo que es aprender un idioma como persona nativa en casa, o aprender un idioma como alumno o alumna en un centro del modelo D, como este centro, con un modelo de inmersión, es algo completamente distinto a la enseñanza del inglés en un modelo bilingüe como lo que hemos visto aquí en el documental y lo que existe aquí en el modelo PAI. Los niños sí que tienen una capacidad específica para el aprendizaje de idiomas, pero solamente en un contexto muy especial, específico. Los niños, para aprender idiomas, tienen que saber cuál es el contexto. Un niño no va a ver, si es capaz de hablar inglés, por ejemplo, no va a usar el inglés fuera de ese contexto. Mis hijos, por ejemplo, siempre han hablado en inglés conmigo, en castellano con su madre y en euskera en el centro escolar. Con esas reglas sencillas
saben cómo manejar el trilingüismo, pero se ven con muchas dificultades para usar uno de esos idiomas fuera del contexto. En el modelo PAI o en el modelo bilingüe en Madrid no existe esa claridad, o sea que nunca van a poder tener un contexto realmente para sentirse cómodo en el inglés. Y así no se aprende. Y es algo que los arquitectos de estos modelos tan disparatados nunca han podido ver o aceptar. Y yo creo que lo que ha conseguido Paco Serrano es realmente describir y transmitir cuáles son los problemas desde el punto de vista del profesorado, del alumnado y de las familias. La experiencia en Madrid empezó, la experiencia de la aplicación generalizada del modelo bilingüe en Madrid empezó un poco antes que aquí con el modelo PAI aquí en Navarra, o sea que van un poco más adelantados, pero yo creo que esa sensación de desengaño que han vivido estos tres grupos, el profesorado, el alumnado y las familias, es algo que vamos a ver cada vez más, con más claridad aquí en Navarra. El fracaso de este sistema, este modelo, era algo que se podía prever desde el primer momento. Como ha dicho en el documental varias personas, es un modelo único en Europa. Hablaba del caso de Malta, pero en Malta el inglés es un idioma tan común como el maltés, o sea que eso no es un ejemplo. En ningún otro país de Europa se ha hecho un modelo de estas características. Cuando introdujeron el modelo aquí en Navarra o en Madrid o en las otras comunidades autónomas, no tenían la experiencia de un modelo de estas características que hubiera funcionado en otro sitio. Era producto de una posición ideológica o por fines políticos que simplemente decidieron vamos a introducir este modelo y ya está. Y los alumnos, los niños, como dijeron en el documental ahora, como conejillos de Indias. Antes de la introducción del modelo bilingüe había un problema con una escasez de profesorado de inglés con suficiente nivel para dar clases de inglés. Y en ese contexto introducen el modelo bilingüe, el modelo TIL y luego el modelo PAI. Y no tenían una fábrica donde sacar en cadena profesorado con capacidad para dar no solamente inglés, sino historia, ciencias, educación física y todas las otras materias que querían dar en inglés. Y introdujeron el modelo sin haber estudiado cuáles son las bases necesarias para la enseñanza de un idioma, la enseñanza exitosa de un idioma extranjero. Simplemente dicen, esto es lo que queremos saber, esto es lo que queremos hacer y lo vamos a hacer. Y lo más triste de alguna manera es que las familias
vieron, aceptaron sin realmente cuestionar que esto sí que iba a ser un gran avance. Su deseo para que sus hijos e hijas tuvieran un buen nivel de inglés era tan grande que vieron el modelo bilingüe como un avance, una oportunidad muy positiva. Y hasta cierto punto, yo creo que el desengaño general que se ha experimentado en Madrid no ha llegado aquí todavía. Llegará. Hemos visto como el primer centro en Castejón ha pedido y ha conseguido salir del modelo PAI y los motivos que ha llevado a ese centro a pedir la salida son motivos que existen en muchos otros centros y seguramente que veremos más casos de ese tipo. Los casos que yo no quisiera entrar en ejemplos específicos, pero sin ninguna duda hay los problemas expuestos aquí en el documental, son todos problemas que existen aquí en Navarra también. ¿Me oyes bien ahora? Muy mal. Me cuesta... Sí. Es un sonido que llega muy de fondo y me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta más entenderlo que a los niños las clases en inglés, para que te hagas una idea. Bueno, lo que quería decir era felicitarte por el documental que acabamos de visionar. Creo que has sabido transmitir muy bien la problemática del modelo desde el punto de vista del profesorado, del alumnado y de las familias. Y quería preguntarte, Paco, ¿qué hay detrás de la creación del modelo bilingüe en Madrid? ¿Por qué lo sacaron de la chistera? ¿Es un modelo que copiaron de otros sitios donde hay una experiencia positiva? Bueno, primero, muchas gracias a todos los que habéis organizado este acto y a todos los que estáis allí en Navarra y en Pamplona luchando contra el PAI, que es un modelo muy similar y en cierto modo es copia de la locura que hay aquí por el bilingüismo español-inglés en Madrid. Espero que os haya gustado el documental, que bueno, fue una idea mía como docente y que conté con la colaboración de otros docentes, es decir, que estamos todos alejados del mundo de la producción audiovisual profesional y aún así creo que el resultado ha sido satisfactorio, ha sido bueno, es un documental que gusta a la gente y sobre todo es un documental que ha hecho reflexionar a la comunidad educativa y también a los políticos que en última instancia tienen que tomar las decisiones. Siento que haya habido estos problemas técnicos. Hacía antes la pequeña gracia, digo, estoy sintiendo lo que tiene que sentir un niño en una clase de sociales naturales en inglés. Entendía muy poco, solo algunas palabras sueltas y tenía que imaginarme lo que queríais decir. Pero bueno, agradezco que hayáis solucionado este problema. Y respecto a lo que me preguntabas, de qué hay detrás de la creación del modelo bilingüe. Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que puede haber, hablo aquí en Madrid, ¿no? Puede haber gente que en su momento realmente creyera en ello, decir, bueno, puede ser una buena idea, que el nivel de inglés pues aquí es muy bajo en comparación con otros países de Europa, vamos a hacer algo en la educación pública para que todo el mundo pueda aprender inglés, mejorar su inglés y siguieron adelante con esa idea. Eso puede ser una parte de gente que realmente creyera en esa idea. Pero luego, como en todo, y más aquí en Madrid y en la educación, también hay cosas un poquito, bajo mi punto de vista, oscuras, en el sentido de que, bueno, también hay, pues como en todo, hay ciertos intereses económicos y luego lo que también hay es una vuelta de tuerca más a lo que es la segregación que
hay aquí en Madrid y es el modelo educativo que les gusta, el de segregar, ¿no? Por un lado, ya en Madrid existe segregación en los distintos barrios, sobre todo por el precio de la vivienda. Eso pues también delimita mucho lo que es el tipo de alumnado que se recibe en el centro, dependiendo de dónde se ubica. Y luego está, por supuesto, la segregación que existe entre la pública y la privada o privada concertada, que su principal razón de ser o de existir y su principal reclamo por las familias que lo buscan es el pensar que sus hijos pues van a ir con un alumnado de un nivel socioeconómico más alto. El bilingüismo da una tuerca más a todo esto, a toda esta segregación, porque también dentro de la escuela pública pretende dividir a los alumnos entre buenos estudiantes, entre comillas, a aquellos que tienen un mayor nivel de inglés, y esos estudiantes pues no tan buenos o que puedan tener más dificultades porque no demuestran ese nivel de inglés. Y es un poquito todo lo que hay detrás, y un discurso de marketing político que la experiencia ha visto que ha hecho que no se sostenga. Hago la siguiente. ¿Y cuál es el argumento para dar tantas horas en inglés? ¿Es este un modelo de inmersión? El argumento para dar tantas horas en inglés, bueno, el argumento principal que se esgrime pues es que el inglés es muy importante, que hay en lo que es España hay un nivel de inglés muy bajo, que es algo necesario para el futuro y, por lo tanto, que todo el mundo quiere aprender inglés, pues se introduce tantas horas lectivas, no ya de inglés, sino que las horas lectivas de otras materias que son tan importantes o más como cualquier otra, como pueden ser las sociales, las naturales en primaria, la historia, la biología, la física y química en secundaria, se subordinan al inglés. Entonces, bueno, el discurso que hay detrás de esto es: el inglés es muy importante, tenemos muy bajo nivel de inglés, hay que mejorarlo, y como resultado ha hecho que un poquito nos volvamos locos y hayamos sacrificado todo a costa del inglés. Nadie discute que el inglés es importante. Entiendo que todas las familias, o la mayoría de ellas, quieren que sus hijos aprendan inglés o tengan un buen nivel de inglés y que el sistema educativo favorezca eso, pero lo que no se puede hacer es sacrificar todo a costa del inglés o tener inglés como la principal o incluso la única materia a aprender en los centros educativos. ¿Podría funcionar un modelo de aprendizaje en inglés en un hipotético programa de inmersión total parecido al modelo D? Mis hijos, por ejemplo, aprendieron el euskera muy rápidamente estudiando en el modelo D aquí. ¿Eso podría funcionar con el inglés? Sí. A ver, yo tampoco soy primero, no soy especialista en el modelo de Navarra, aunque bueno, me he informado un poquito de cómo funciona. Tampoco soy especialista en la enseñanza de la lengua extranjera, del inglés. Simplemente soy un maestro de primaria que ha tenido la experiencia de trabajar en un centro bilingüe impartiendo las sociales y las naturales en inglés, y me he dado cuenta de lo inviable y de lo de absurdo que resultaba y de lo perjudicial para los niños. He intentado investigar y exponer qué había detrás de todo esto. El modelo de, hasta donde yo conozco, implica aprender o estudiar todas las materias en euskera, salvo la lengua castellana. En caso de que se hiciera algo similar en inglés, entiendo, obviamente, que también mejoraría el nivel de inglés. No sé hasta qué punto sería exitoso, porque claro, en Navarra, en muchas zonas de Navarra, sí existe un bilingüismo real. En Madrid, por ejemplo, no hay un bilingüismo real español-inglés. Aquí se habla el castellano, es la lengua materna de las personas que viven aquí, que han nacido aquí, y el inglés es un idioma extranjero que no se domina. Si se impartiera todo en inglés o lengua castellana, a lo mejor conseguiremos que aprendieran mejor inglés o que salieran hablando inglés a un nivel cercano al nativo. Quizás, pero es deseable eso, es decir,
tenemos que transformar todo nuestro sistema educativo, renunciar a nuestras lenguas por el inglés, acabar con el castellano como lengua académica en un sitio como Madrid y relegarlo solo a la familiar. Yo creo que desde luego no es lo deseable. El inglés es muy importante, pero tampoco somos una colonia americana ni inglesa. No podemos transformar todo nuestro sistema educativo y que de repente todos impartan inglés y nos olvidamos del castellano. Pero hay una diferencia muy importante, que aquí con el modelo D tenemos un profesorado que se siente cómodo hablando en inglés, tratando los problemas que tienen, que se sienten cómodos en el euskera, que se sienten cómodos tratando cualquier problema que tenga los pequeños de 3 y 4 años en euskera, que para ellos están usando su propio idioma como idioma vehicular, y este caso nunca se va a dar con el inglés. Ahí teníamos en el documental profesores hablando de que ellos se sentían, y tú también, que te sentías incómodo usando el inglés en ciertas circunstancias porque no es idioma propio. Sí, bueno, a ver, claro, hay diferencias ya no solo en el nivel de inglés que puedan tener los profesores en Madrid comparado con el nivel de euskera que puedan tener en Navarra, que como digo tampoco soy experto en el tema. No es solo la cuestión, incluso aunque vinieran profesores nativos ingleses y nos sustituyeran a todos los madrileños, yo creo que hay una diferencia evidente en el hecho de que, bueno, lo que pasa en Navarra es diferente. Hay un idioma autóctono del lugar, que es en euskera, que es prerrománico y que en cierto modo y en algunas partes está luchando por su supervivencia, y lo que es el inglés, que es un idioma extranjero que no se ha hablado aquí nunca y que no tiene que sustituir al idioma que siempre se ha hablado aquí en Madrid, que es en castellano. Yo creo que allí en Navarra, por lo que conozco, por lo que me habéis comentado, pasa una cosa también bastante perversa, ¿no? Que es que dentro de los conflictos políticos en relación a los temas lingüísticos, ¿no? En la educación que puedan existir allí, ¿no? Entre, que puedan ser más partidarios de la educación en castellano o en euskera, se está utilizando el inglés como herramienta para, digamos, posicionar o intentar dejar de lado o intentar que el euskera no coja fuerza. Y eso me parece muy, muy perverso, porque no se está pensando en lo que realmente importa en la educación, que es el alumnado, ¿no? Y están haciendo a los niños, que no entienden el inglés y que no hablan el inglés fuera del colegio, ni que la sociedad habla, en esa sociedad de Navarra se habla en inglés fuera, se le está empujando a malaprender esas asignaturas tan importantes en inglés, ya no solo por una cuestión didáctica, que dudo mucho que alguien crea en que es lo mejor para los niños, sino también por una cuestión de política lingüística y de intentar solucionar un conflicto con un interés hacia un idioma y de desprecio hacia otro, utilizando ese PAI y esa imposición del inglés, que para nada es beneficioso para el alumnado. Entonces me parece también que ahí en Navarra se puede pervertir incluso aún más el tema del PAI, del bilingüismo, del aprendizaje en inglés de otras materias, porque puede conllevar también otros fines más allá del didáctico, y eso me parece muy, muy peligroso y muy perverso. Otra cosa otro tema que salió en el documental que me parece importante y es algo que yo he notado aquí también, es que la insistencia en meter tantas horas en inglés tiene el efecto perverso de crear
en algunos casos, en bastantes casos, un odio hacia el inglés, como una imposición sentida por el alumnado. Sí, está claro, hay muchos casos de alumnos que obviamente lo que están consiguiendo es generar un rechazo hacia el inglés y un rechazo hacia materias que son fascinantes, como son las ciencias sociales o las ciencias naturales, por el hecho de que se ven obligados a estudiarlas en un idioma extranjero que no entienden. Y al final lo que se está consiguiendo es un efecto un poco contrario, es decir, que ni aprendan inglés bien, ni aprendan las otras asignaturas y que no les motive ni una ni otra. Esto, por ejemplo, en los alumnos que pueden tener más dificultades o dificultades de lenguaje, pues se redobla, podemos decir, esas dificultades y ese hartazgo de la imposición de estudiar otras cosas que seguramente si fuera en un idioma que ellos comprendieran, pues les motivaría mucho más y lo comprenderían mucho mejor que obviamente en inglés. Una cosa que saca en el documental y una paradoja muy interesante es el hecho de que muchas veces los mismos partidos, la misma gente que son defensores a ultranza del castellano, por ejemplo, cuando se trata de la educación en Euskal Herria o en Cataluña y quieren imponer cierta cantidad de horas en castellano, en Madrid de repente el castellano no tiene ninguna importancia, solamente el inglés, o sea que están dispuestos a realmente perjudicar el aprendizaje del idioma materno del castellano imponiendo un modelo bilingüe en la educación infantil. O sea, que podrían acabar teniendo una generación de niños y niñas que no controlan bien el inglés, seguramente, pero además que van a tener problemas importantes con el castellano. Vale. La pregunta era, esto es algo que salió en el documental, las niñas y los niños pequeños no son esponjas. Sí, creo que me has preguntado sobre el dicho, ¿no? De los niños son esponjas, lo aprenden todo, ¿no? Así que sí. En inglés cuanto antes mejor. Bueno, eso queda muy bonito decirlo, pero no es exactamente así y tiene muchos matices a raíz de diferentes estudios. Es cierto que en un entorno bilingüe real, para que si una persona aprende una lengua en un entorno bilingüe real, si empieza desde pequeño, va a obtener unas características como pronunciación nativa o mayor fluidez, incluso pudiera ser de un más rápido aprendizaje que una persona a una edad más adulta. Pero eso en entornos bilingües reales. Imaginaos un niño de Madrid o de Navarra que se va a vivir a Londres. Pues hoy a lo mejor el niño de 3 años adquiere una pronunciación nativa y mejor que la del padre que se va con 40. Eso es así. Pero en entornos académicos, es decir, cuando tú vas a estudiar inglés 5, 10, 15 horas semanales en un entorno académico y luego no vas a utilizar esa lengua en tu día a día, obviamente muestran mejor nivel de aprendizaje, pues un alumno más maduro, con mayor desarrollo neuronal, como puede ser un alumno de bachillerato de 16 17 años, que un niño de 3 o un niño de 6 años. Aprende más rápido el alumno de 16, 17 años que un niño de 3 años si están dando 3 o 5 o 10 horas de inglés semanales. Eso es así. Es bastante obvio, además. Entonces, por el hecho de los niños son esponjas,
hay que poner las clases en inglés que lo aprenden rápidamente. No, para un niño que de 6 años, que su nivel de inglés es saber los colores y poquito más, le plantas el libro de Sociedades Naturales completamente en inglés, las explicaciones completamente en inglés, y más que va a aprender rapidísimo el inglés y las sociales, lo que puede hacer es que no se entere de ninguna de las dos cosas, porque si fuera todo tan sencillo, pues nada, un libro en inglés, otro en chino, otro en ruso, y aprende todo, todas las materias y todos los idiomas. Y no es así. Y de hecho a la vista está que no está funcionando, y que cada vez las voces críticas somos más. Frustrante. Lo que está diciendo Paco es muy interesante. Se puede comparar, por ejemplo, la experiencia de países donde es muy conocido el alto nivel de inglés en general en la sociedad, en sitios como los Países Bajos, donde la gran mayoría de la gente maneja el inglés hasta un nivel bastante alto. El inglés se introduce a los 10 años. Aquí hay una obsesión con introducir el inglés cada vez más, a edades cada vez más tempranas. A los 3 años, a los 4 años hay que empezar con el inglés. Pues en los Países Bajos a los 10 años. Y para cuando tengan los niños, los adolescentes, 13, 14 años, tienen un nivel de inglés muy alto. En Suecia, otro país con un alto nivel de inglés, como decían en el documental, media hora, 1 hora semanal de inglés. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que el sueco o el holandés sea más parecido al inglés. Eso es lo que mucha gente cree. Para alguien de habla inglés es mucho más fácil aprender el castellano que el holandés. Os puedo asegurar por experiencia personal. No tiene nada que ver con el hecho de que los niños y las niñas sean más listas y listos en esos países que aquí. No tiene nada que ver con la calidad de la enseñanza. Tiene exclusivamente que ver los problemas de aprendizaje de idiomas extranjeros aquí con el férreo monolingüismo impuesto desde Madrid. El hecho de que tradicionalmente todo el contenido de la televisión, todo el contenido en los cines haya sido doblado al castellano, que no se puede ver una entrevista con un político en catalán sin tener una versión doblada al castellano, porque alguien castellano hablante no sea capaz de entender el catalán, o porque igual le haría daño al oído. Eso es la base del problema con el aprendizaje de idiomas aquí, no otra cosa. Y el nivel de inglés, por cierto, está mejorando aquí, sin ninguna duda, a nivel de todo el Estado español, no gracias a estos modelos de bilingüismo, sino porque nuestros hijos y hijas están cada vez más expuestas a otros idiomas por las redes sociales, por el Netflix, por todos los medios donde ya no hay un control centralizado que impone el doblaje. El niño expuesto a múltiples idiomas aprende los idiomas sin problemas. La mejor forma de inocular un niño en contra del idioma es obligarle a aprender de malas maneras desde los 4 años. Y tienes el caso de ahora mismo de chavales y chavalas que llegan hasta bachillerato incapaces de hablar inglés después de pasar horas y horas y horas y horas estudiando.
Y lo único que se ha conseguido es fomentar una sensación negativa hacia el idioma por la cantidad de horas que han tenido que sufrir. Sí. Paco, ¿me oyes? ¿Por qué se muestra tan obsesionada con el inglés la misma gente que es generalmente defensora a ultranza de la presencia del castellano en los centros educativos? Bueno, yo creo que ese tema también lo tratamos en el documental, en una sección, y está claro. Yo lo que veo es como que ellos están obsesionados con el castellano, pero no como defensa del castellano en sí, sino como ataque a las otras lenguas autonómicas del Estado. Es decir, están obsesionados con el castellano en Cataluña, pero en Madrid no se ve esa defensa del castellano, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda ser simbólico en sus banderitas y esas cosas. Es muy curioso porque aquí, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid se llevó una propuesta para que se evaluara el bilingüismo y para que se pudiera estudiar en castellano en colegios de la Comunidad de Madrid, porque hay muchos pueblos y barrios importantes de Madrid que no hay ni un solo cole o instituto público en la que se pueda estudiar sociales o naturales en castellano. En la que se pueda estudiar la historia de España en castellano no se puede en Madrid, en muchos sitios, ¿no? Entonces, esa propuesta y esa defensa a ultranza del inglés en la Asamblea de Madrid fue por parte de los tres mismos partidos políticos que se hicieron una foto en Colón con miles y miles de banderas de España defendiendo lo español y la unidad de España, ¿no? Entonces, es un discurso un poquito hipócrita. Defiendo mucho el castellano, el español, frente a otros idiomas del Estado, pero frente al inglés y lo que viene de fuera, me arrodillo por completo. Incluso aquí en Madrid han aprobado, creo que esta semana, una ley maestra denomina Ley Maestra de Educación, que lleva como uno de los eslóganes la defensa del castellano. Es decir, cuando aquí están apostando por el modelo bilingüe, es decir, hacen una ley en Madrid para vender el discurso político en Cataluña, pero no para que sirva realmente en Madrid. Entonces, es una hipocresía total. Es decir, enfrentamientos le busca provocar esos enfrentamientos entre distintas comunidades autónomas, pero luego a la hora de defender lo nuestro frente a una potencia extranjera de fuera, entonces se arrodillan, y es muy hipócrita, y por eso lo denunciamos en nuestro documental. Tiene un tiempo limitado, Paco. No sé si alguien en el público tiene una pregunta para Paco. Bueno, felicitarte por el documental. Yo te quería preguntar dos cosas. La primera, un poco el contraste de la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al de Madrid, ¿no?, de las consejerías de educación, para dejar salir a los centros. Y otra cosa que te quería preguntar es si tienes noticias de cuando se hizo la evaluación PISA, PISA, la OCDE, lo que decidió es excluir la prueba de comprensión lectora, y las malas lenguas dicen que ellos adujeron que hubo problemas en una comunidad autónoma o en varias, pero por lo que parece fue el problema en la Comunidad de Madrid, y fue la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que intentó manipular esos datos. ¿Tú tienes algún conocimiento de eso? Vale, gracias, te escucho perfectamente ahora. Respondiendo a la primera pregunta, en Castilla-La Mancha has dicho que el gobierno facilita la salida. Yo no diría facilita, yo digo que permite o que deja un pequeño resquicio para que los centros puedan salir, que tampoco es sencillo. Y aún así, hace poco saltaba la noticia de que este año 2022 50 centros educativos han solicitado abandonar el programa bilingüe, es decir, que implica aprender en inglés otras asignaturas, y solo dos han pedido entrar en él.
de esos dos, uno era un centro concertado que se lo han denegado y otro era un módulo concreto de un instituto que lo pedía. Es decir, para mí ha sido la demostración total esa noticia de que lo que es, llamémosle, la batalla cultural está ya totalmente ganada. Es decir, que las familias para nada creen en este modelo denominado bilingüe, que los profesionales de la educación también, y que a pesar de que en Castilla-La Mancha, al igual que en Madrid, por ejemplo, existe ese complemento de que cobras más al mes si impartes clases en bilingüe, de que si eres interino y estás habilitado tienes más posibilidades de que te llamen, de que te van a dar antes centro definitivo. Todas esas ventajas por ser bilingüe para los docentes, aún así 50 han decidido salirse, que ya previamente, otro año anterior, se habían salido 80 y solo dos quieren unirse a esta loca aventura didáctica del bilingüismo. Entonces, para mí es la demostración. Y no solo eso, sino que también nos ha llegado noticias de diferentes pueblos de Castilla-La Mancha, donde solo hay un cole y es bilingüe, donde las familias han protestado, incluso han organizado pequeñas manifestaciones para que sus hijos, para que el cole de sus hijos abandonara el bilingüismo, y al final no lo han conseguido, pero porque se han opuesto los equipos directivos, estando la mayor parte de la comunidad educativa en contra. ¿Por qué en Castilla-La Mancha sí se da el resquicio y en Madrid y Navarra no? Bueno, en Madrid es su proyecto estrella, es lo que siempre han vendido, de lo que, según ellos, según Esperanza Aguirre, es lo que más orgullosa se siente en su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo han apostado todo al bilingüismo. La Dirección General de Calidad Educativa, lo que vela por no se llama así, le cambiaron el nombre, se llama Dirección General de Bilingüismo y luego ya Calidad Educativa. Entonces sería un cierto modo reconocer su fracaso. Saben que este modelo solo se puede sustentar si se dan mejoras económicas, si se favorece al profesorado que es bilingüe, si además a los alumnos que escogen el bilingüismo se les premia, entre comillas, apartándolos de ese alumnado más conflictivo y apuestan por ello. Aún así, yo creo que ya, incluso dentro de ellos, dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, y viendo ya pues que el debate lo tienen perdido y que incluso hay lugares donde a pesar de todos esos chantajes, entre comillas, hay lugares donde ya la demanda en centros no bilingües está superando ampliamente a los bilingües, se lo están replanteando. Incluso el consejero ha dicho tímidamente que en secundaria van a haber asignaturas que tienen más peso y las pueden volver a dar en castellano y a cambio lo meten en infantil, pero aún así no existe la vía. Ellos dicen que sí se puede, pero no hay ninguna vía legal, no hay ningún papel como en Castilla-La Mancha, que aunque existen unos requisitos y dicen, si los centros llevan tantos años, lo aprueba el claustro, lo aprueba el consejo, haces un informe motivado, etcétera, puedes solicitar abandonarlo. En Madrid no existe eso. Y en Navarra, seguramente lo conozcáis vosotros mejor que yo, no sé a 100% cómo es el tema legal en Navarra, pero creo que a pesar de que puedan ser gobiernos del mismo signo político, que vuelvo a repetir que esto del bilingüismo, aunque fue aquí la cabecilla fue el PP de la Comunidad de Madrid, lo han copiado en comunidades autónomas de distintos signos políticos, o sea que es una cuestión que trasciende lo que son las ideologías políticas. Como digo, en Navarra también está el hecho, como he explicado antes, de que utilizan el PAI también como un objetivo ya no didáctico de que los niños aprendan inglés, sino como un objetivo en la batalla, entre comillas, castellano-euskera, pues para afectar una posición, ¿no? Que, por lo que me comentáis, estaba cogiendo fuerza en los últimos años y querían un poquito frenarla con... el PAI también tenía esa intención. Y sí, luego me has preguntado lo del informe, que me enrolla tanto que ya me ha pasado, lo del informe PISA. Sé un poquito lo que has contado, que hubo un año donde el informe PISA en la Comunidad de Madrid y no sé si fue solo en la Comunidad de Madrid o en toda España, no publicaron resultados porque dijo que había habido un error. Yo escuché que los de resultados de Madrid eran como muy bajos y que la Comunidad de Madrid dijo que es que no podía ser y que había sido por un error, que no se habían hecho bien las cosas, pero es muy raro, ¿no?, con lo metódicos que son en PISA, que se produjera ese error. ¿Qué hay detrás de eso?
no lo sé. Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, en Madrid, en el último informe PISA, sin ser yo tampoco ningún fan del informe PISA, ha bajado en los resultados preocupantemente y Madrid es la comunidad que más apuesta por el bilingüismo y que más introduciendo está el bilingüismo, y son muchas las voces que dicen que el bilingüismo pues también está provocando esa caída en los resultados del informe PISA. Bueno, Paco, sabemos que tienes otras obligaciones. Solamente me queda agradecerte mucho tu participación y felicitarte de nuevo por el documental, que ha sido todo un éxito en el sentido de que has podido descifrar y revelar cuáles son los problemas con el modelo bilingüe. Gracias de nuevo y hasta pronto. Y para el público... Sí, nada, mucho ánimo a todos los que estáis allí, aunque no os pueda ver y escuchar regular, pero mucho ánimo. Nosotros aquí en Madrid acogemos con mucha ilusión todas las iniciativas que hay en contra de que se utilice el inglés para acabar con un aprendizaje motivador de otras materias súper importantes, de que se relegue todo al inglés. Es una cuestión, yo lo he dicho, es el mayor cambio educativo que ha habido en democracia, con muchísima diferencia. Muchas veces hablamos de que si el ALONLOE, el AL11, que sí, pero lo que ha supuesto en las aulas a los docentes y a los alumnos el tener que enseñar y aprender materias en una lengua extranjera que no dominan, es un cambio totalmente radical, que no se ha evaluado, que no se ha sopesado, que se ha hecho a base de marketing político y no a base de reflexiones didácticas. Y entonces, mucho ánimo con esa plataforma PAI Free. Y ya tenéis el ejemplo de un centro que ha conseguido abandonar el PAI, y desde Madrid que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo con esa plataforma en vuestra lucha contra esa imposición del PAI. Así que mucho ánimo, gracias por la invitación, gracias por ver el documental, y sigo en contacto con muchos de vosotros, y yo estoy convencido de que las cosas, y más las cosas que son tan obvias como esta, se pueden cambiar, y que aunque nos cueste, lo vamos a conseguir, tanto en Navarra como en Madrid. Y solo para... hay otra sesión la semana que viene que contará con la presencia de la directora del Centro de Castejón, que ha decidido salir del modelo PAI. Gracias por venir y por vuestra participación, y hasta la semana que viene.